Muy bien, estamos en nuestro primer podcast esta hermosa tarde del 6 de febrero. Bien, vamos a empezar este diálogo, esta conversación sobre música. ¿Cómo llegaste a la música? Desde niño, en mi caso pues de niño, una historia que puede servir mucho y es que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi papá compró un órgano Thomas. Y yo creo que ahí ya hubo una conexión, ¿no?, con la música. Entonces desde pequeño jugué mucho con ese aparato, pues era tremendo juguetón. Y después la flauta dulce, por la que creo que todos pasamos, algunos traumáticamente, pero bueno, yo la pasé más o menos bien. Y después ya llegó la flauta clásica, ya más grandecito, como a los 12 años. Y ahí ya me encarrilé con la flauta, todo el bachillerato y eso. Ya después que entré a la universidad, la flauta desde la parte clásica, un poquito de jazz. Y después fue que comencé a explorar las otras flautas indígenas y el saxofón. Pero la cosa viene desde niño. ¿Cuándo empezaron las flautas indígenas a interesarte? Acabando la carrera de música, para hacer mi tesis de grado, lo que propuse fue una pequeña investigación del cuisi o el huatcu, que es la mamá de la gaita, ¿no?, que es la flauta de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces propuse hacer un pequeño estudio de ese instrumento. Fui a la sierra por primera vez, estuve con los indígenas Wiwa, aprendiendo de la flauta, aprendiendo de los cantos, del contexto ritual de la música y de la flauta en particular, y ahí comenzó la conexión con las flautas que no fuera la flauta clásica. Entonces tú eres músico, ¿de dónde? Del Bosque, Universidad de la Universidad del Bosque, instrumentista de flauta. Flautista. Clásico. Muy bien, ¿y tu tesis de grado fue sobre la flauta cuisi? Sí, eso fue algo bastante extraño, porque era un flautista clásico, que lo normal hubiera sido pues hacer un trabajo sobre un repertorio clásico. Si yo quiero ir a la sierra a estudiar eso, casi no me lo aceptan, pero bueno, hágale. Esa era la pregunta. ¿Qué tanta aceptación había en esa época? No sabemos qué época todavía, pero en esa época que te graduaste. En aquellos años. En aquellos años de la música, de las músicas tradicionales colombianas dentro de la academia. Sí, pues muy poco. Ya había algo, claro, pero por ejemplo hoy en día en el Bosque hay una maestría de folclore o de músicas colombianas, pero es una cosa casi nueva. Yo me gradué hace más de 15 años. En esa época había solamente como un enfoque en jazz y clásico, lo colombiano no, y pues indígena menos. Fue extraño, pero afortunadamente se aprobó y fue una experiencia increíble, musicalmente y espiritualmente, personalmente fue una cosa que cambió la vida. ¿Cómo fue la recepción de los wiwas cuando llegaste a decir, buenas, quiero investigar estas flautas para mi tesis? Pues tuve muy buena conexión por la música, precisamente, porque ellos son, no sé si muy cerrados, pero son muy selectos, ¿no?, en a quién se abren, a quién no. Y la primera noche que yo estuve allá, me dijeron, vea, entre a la casa ceremonial donde se reúnen todas las noches y cuéntenos qué es lo que quiere. Yo lo que dije fue, quiero aprender, que vengo a aprender la música, pues sí, tengo que hacer un trabajo de grado tal, pero en realidad yo vengo a aprender, ¿no? Y toqué un poco gaita, llevaba la gaita también, y eso lo hice como muy intuitivamente, y resulta que en el mundo indígena ya después lo aprendí, pues cuando uno llega con música, llega saludando al territorio, llega saludando a la comunidad y eso se aprecia mucho, ¿no? Yo no lo sabía tal cual, sencillamente conté, quiero aprender del cuisi, el huatcu, la flauta, y quiero tocar un poquito, y eso como que conectó de una. Entonces, primera noche ya conexión total, fueron súper abiertos conmigo, con la música, enseñándome, dándome de lo suyo. Fue una experiencia que agradezco muchísimo. La forma de enseñar de los indígenas no tiene relación con la forma clásica. Mira, vamos a tocar la escala tal y puedes hacer modulaciones.
¿Cómo fue esa enseñanza? No, eso es como la música tradicional, ¿no? Que es como la tradición oral, de escuchar y ya. Entonces, venga, aprendas este canto, y tocaban y yo los miraba, grababa audio y ya. Claro. Y me los estudiaba, luego yo por la tesis tuve que escribirlos, a mí no me interesaba personalmente mucho escribirlos, pero bueno, en realidad sí es un trabajo que puede ser importante, ¿no? En ese momento no me importaba mucho, era más por el trabajo de grado que los escribí, más seguir con la tradición, con la memoria y encontrarles el sentido a cada uno de esos cantos, ¿no? Jenny, ¿por qué el piano? ¿Hubieras podido escoger quizás otra flauta, algo más pequeño? Sí, además, bueno, también es verdad. Pero no, cuando yo ingresé a la música, llegó a la música por también de muy pequeña, desde la parte, yo creo que estaba en el colegio, ahí me regalaron una hamburguesa. Tú abrías la hamburguesa y tenía un pianito. Y me encantaba. Entonces yo estuve en un colegio de monjas y yo me llevaba en mi maleta la hamburguesa y sí, era, pues como no, llevo la Biblia, ¿no? Llevo la Biblia. Para mí era algo bellísimo poder jugar y después ya mis padres se dieron cuenta, entonces me compraron un teclado, luego ya entré a la Nacional y empecé a hacer ya el proceso de piano clásico. Me gradué en la Inca, entonces cuando entré a la Nacional mi padre me regaló el piano, entonces todo llegó también como por esa curiosidad de explorar, ¿no? Mi hamburguesa, eso fue a raíz de eso. ¿Y cómo llegaste a la musicoterapia? Bueno, eso fue un encuentro súper lindo. Llegué a través de mi trabajo como docente, tuve un encuentro con una persona que trabaja con niños sordos a través pues, de prótesis auditivas, como es el implante, el audífono y baja. Y empecé como docente, ingresé a esta institución y me enamoré de la población. Empecé a trabajar todos los elementos musicales en acción, todo lo que es ritmo, movimiento, melodías, pero justamente en esa transición, cuando veía que me faltaba como material teórico, soporte teórico, empecé a investigar y me encuentro que la maestría de musicoterapia se encuentra en la Nacional, entonces decidí como darle peso teórico un poco a la acción que estaba haciendo y allí empecé a estudiar. ¿Cómo es la maestría de musicoterapia en la Nacional? Bueno, la maestría son 2 años. En lo personal es una experiencia bellísima que siempre recomiendo. A mí me cambió personalmente la vida desde muchos aspectos de mi vida, como pasar, por ejemplo, de un contexto clásico que es muy bueno, pero como abordar la música y el sonido desde una forma más natural, desde un lenguaje, desde esa parte intuitiva de saber escuchar, saber recibir al otro. Entonces a mí me abrió mucho el espacio, digamos, como músico, de una escuela ortodoxa exigente a otra cosa como ya mucho más humana. Bien, les recuerdo a nuestros oyentes de este podcast en el mundo que estamos desde Bogotá, Colombia, y estamos hablando de la maestría de musicoterapia de la Universidad Nacional, del Conservatorio de Bogotá, Colombia. ¿Tú elegiste las flautas o las flautas te eligieron a ti? A ver, buena pregunta. Yo creo que eso es una elección mutua, ¿no? De parte y parte. Porque sí, yo de niño, como les dije, cogí la flautica después de haber jugado con el órgano y esto. Pero la flauta también lo comienza a llamar a uno. Porque algo que no conté en esa historia es que en un periodo más o menos como entre los 15, 17 años, 14, 17 años, la flauta quedó guardada. Yo me aburrí, la adolescencia, yo quería hacer otras vainas y quedó ahí guardada, pero a los 17 años como que otra vez, y yo creo que ahí es donde la flauta llama. Y veo que la sierra fue la que llamó también, ¿sí? Porque eso fue una cosa muy intuitiva, yo quiero ir a la sierra, ¿qué me invento? Venga, hacemos una tesis aquí de esto. Entonces allá el cuisi también, el huatco, la flauta también llamó, sí, es verdad, ¿no? Es una cosa que uno tiene un interés, pero también hay una fuerza allá afuera que le dice, venga, que aquí hay algo. Luego comenzaron a llegar las flautas de Oriente, ¿no? Que tampoco las pedí conscientemente, o sea que también las flautas me llamaron.
la flauta, la Danzo de Corea, me la regaló Jenny, de sorpresa. Digo, uy, y ahora yo qué hago con esto, pues me llegó la flauta. La DC de China me dijeron, oiga, si quiere le traemos una flauta de estas. Y uy, bueno, tráigala. Entonces, conclusión, si es un yo llamo, pero ellas también llaman. Jenny, ¿a ti te ha llamado siempre el piano? Bueno, dentro del proyecto sí toco melódica, hay también ahorita instrumentos de percusión y el metalófono. Bueno, son instrumentos que llegaron, digamos, dentro de la misma propuesta, ¿no? Que venimos trabajando. Y ha sido súper lindo como poder también pasar de un piano, ¿no? El piano grande, a un metalófono, algo muy sencillo, pero es el sonido, la sutileza, es otro lenguaje también, otros timbres que si bien no los estudié como en la academia como tal, pero me han permitido interactuar dentro del proyecto, me han permitido dar como esa sutileza en la pieza o como en lo que se plantea cuando las utilizo. Carlos, ¿qué música escuchas? Bueno, escucho mucho Stefan Mikus, no sé si lo conoces. Que vino a Colombia ha venido creo que 2 veces. Ha venido 2 veces, Sí. Lo escuchamos muchísimo, de hecho nos conocemos, tenemos tanta admiración por su música desde hace muchos años, que yo creo que esa energía llegó a que lo conociéramos. Estuvimos en Europa en el 2017, fuimos a un concierto de él en Salzburgo, pues fuimos a hablar con él, resulta que él habla español porque su esposa es argentina, él vive en España, bueno, nos hicimos amigos y las 2 veces que ha venido ha sido por gestión nuestra. Ha sido por gestión nuestra, hemos viajado aquí por los páramos de Boyacá tocando en una laguna. Ha sido una cosa súper bonita con él. Mucho minimalismo también, me gusta mucho Philip Glass, sobre todo Arvo Pärt, pues de músicas indígenas también, claro, toda la música que grabé allá en la sierra, Chirimía Caucana, me gusta mucho. Escuché mucho jazz en alguna época, que eso sigue influenciando, no oigo tanto, pero escuché mucho jazz, mucho Coltrane, Pharoah Sanders, los saxofonistas del jazz, del free jazz. Toqué mucho reggae, me gusta mucho el reggae todavía, tuve un grupo de reggae harto tiempo, afrobeat, pero hoy en día sí más es eso, ¿no? Músicas del mundo, mucha música de shakuhachi, de Japón, mucha música de duduk, de Armenia, muchas flautas del mundo. Sí, Yo tuve la oportunidad de ver a Gasparian en Armenia. Tremendo. De las músicas que él mencionó, ¿cuáles tú escuchas actualmente que no sean esas, diferentes? Me encanta un pianista ahora mucho que se llama Tigran. Él es un pianista ¿de dónde es? De Armenia también. De Armenia. Y bueno, antes escuchaba música clásica por la formación que tenía, pero también debo confesarte que me gusta también a veces mucho escuchar el pop, ¿no? O cantautores, por ejemplo, como Dresler, Marta Gómez, también Pedro Aznar, Fito Páez en una época me encantaba muchísimo, Neri Percaso, Astor Piazzolla cuando lo escuché también, que fue como tal vez en el 2001, para mí fue una apertura del piano en cuestión de sonoridad. ¿Cómo nació Tamsayanka? Pues bueno, primero, antes de llamarse Tamsayanka, comenzó como un proyecto solista de Carlos Gómez Montoya. Hacía piezas para flautas solas. Eso fue a comienzos del 2016. Muy influenciado por la música que hablábamos ahora, de Mikus, de la música del shakuhachi, del duduk, bueno. Pero invitaba siempre a los conciertos a un amigo a una pieza. A un amigo que tocaba charanga en flautas, que tocaba conmigo esto, un amigo que tocaba handpan, Daniel Puerto, que estuvo en el festival. Claro. Entonces lo invité una vez a tocar una pieza. Y a un concierto entonces en el Museo Nacional invité a Jenny, estábamos comenzando a salir, entonces la invité a una pieza
Y a partir de esa invitación, pues, y ya veníamos en nuestro romance, Ajá. entonces no, nos conectamos y ya entonces definitivamente se convirtió en un dueto, ya no era el proyecto solista invitando a Jenny, sino definitivamente ya somos un dueto. Sí sigue habiendo piezas solistas, de hecho ahora hay una nueva pieza para piano solo, que ya pronto la escucharemos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros, no? Siempre nuestro objetivo, nuestro sentido de la música ha sido agradecer a través del sonido, ofrendar a través del sonido, a través de la música y orar, que es el sentido de las músicas tradicionales, ¿no? De las músicas indígenas. Orar, agradecer, ofrendar a través de la música. Es como la herramienta predilecta para hacer ese tipo de trabajo. Entonces pensamos en algo que tuviera que ver con eso y que tuviera que ver con las músicas que nos han alimentado, las músicas y las culturas que nos han alimentado. Entonces, por un lado están las comunidades muiscas, el mundo muisca al cual yo he estado muy cercano, que me ha aportado mucho, y el mundo de la Sierra Nevada. Entonces, en muisca, el idioma de los muiscas, tamsa significa ofrenda, y en mayanca, que es el idioma de los wiwa de la Sierra Nevada, mayanca significa música. Entonces, tamsa, mayanca, tamsa, yancas, ofrenda, música. Bueno, pero lo más bonito es que Tamsayanka nació del amor, o del coqueteo, o de ven, toca conmigo, pero estás como bonita. ¿Y qué tal si después de tocar nos tomamos algo y cómo tocamos de bien? ¡Qué bonito! Sí. De hecho, nosotros también estamos juntos, de hecho, también por la música, un poco, ¿no? En parte. Eso es muy bonito, es muy valioso y no hay mucha gente, no hay muchas parejas que se soporten tanto en la casa como en el escenario. Sí, bueno, eso ha sido un proceso, pues digamos que de aprendizaje, ¿no? Vamos aprendiendo en ese caminar, cómo sobrellevar las cosas, ¿no? Podernos como entender, comprender y respetar también al otro. En la parte, pues nosotros somos como muy juiciosos, ¿no? En la disciplina de ensayar cada 8 días, llevar algo muy constante. Entonces ha fluido en ese proceso y en ese camino, ¿no? De crecimiento desde la parte musical. Y en la parte personal es una ayuda mutua, ¿no? Creo que es como un sueño también que llenamos o que queremos, entonces pues trabajamos mutuamente, ¿no? Un trabajo como hormiguitas, de llevar, de gestionar, de buscar correo, de hacer foto, de tú haces el volante, yo tengo la información, tú la envías, y de pensar como en un conjunto, ¿no? Pensar en amigos, en amistades como ustedes, de proyectarnos, de ir como generando eso. Entonces ha sido un trabajo en equipo. Bien, yo les voy a dar unos conceptos y ustedes me dicen lo que piensan. Tamsa Yanka, ofrenda musical, ofrenda, espiritualidad, religiosidad. ¿Qué hay de espiritualidad en la música que hacen? Todo. Sí, pienso que el dar y recibir, ¿no? Agradecer, agradecimiento. Ancestral. Plenitud. Origen, fuente, conocimiento, aprendizaje. Cuando hablamos de músicas ancestrales, ¿de qué estamos hablando? Pues de músicas antiguas, de un legado antiguo que necesariamente están entretejidas con un principio de vida que por lo general se puede ver como algo espiritual, porque ese origen ancestral de la música va ligada al relacionamiento con la vida, con el mundo, y eso es espiritualidad. ¿Diferencia entre lo ancestral y lo tradicional? De pronto van a lo mismo. Quizás yo siento que el término ancestral tiene más esa connotación para mí que liga con lo espiritual, sin decir que lo tradicional no. Por eso digo que puede ser lo mismo, pero la palabra, en mi caso, lo ancestral me suscita más la conexión
espiritual. También ese tradicional, como lo tradicional que hay en las culturas, ¿no? Como lo más cotidiano, lo que está ahí y que a veces no, pues está ahí pero no lo apreciamos, ¿no? El respirar, el tomar las pautas, el hacer el silencio, ¿no? Me resuena más por este lado. La idea de esto es que tratemos conceptos y que los conversemos, pero no realmente que tengamos verdades. ¿Cierto? No, son opiniones que queremos compartir con todos y así vamos a tener opiniones de todo porque estos conceptos y estas etiquetas nos han demarcado, especialmente en nuestras músicas, y a veces son un poco vagas, ni siquiera nosotros mismos entendemos muy bien qué son, entonces está muy bien conversarlas, limpiarlas, mirarlas desde todos los ángulos y vamos a seguir usándolas inevitablemente. Y hay otro que nos marca muchísimo, lo contemporáneo. ¿Qué es eso? Sí, pues digamos, el término se refiere como a lo que se está viviendo ahora, ¿no? Contemporáneo es lo que está pasando en este momento, pero musicalmente es, digamos que nos referimos a lo contemporáneo como unos lenguajes modernos que tienen una utilización de la armonía novedosa o diferente a lo que sucedía del siglo XX para atrás, podemos decir. Digamos que ese término de lo contemporáneo pienso que se puede entender como desde las músicas del siglo XX, esa exploración armónica, esa exploración rítmica, por un lado, pero por otro lado también lo contemporáneo es ese encuentro de sonoridades, ese encuentro entre lo académico, entre lo ancestral o tradicional, entre las músicas indígenas y las músicas africanas y orientales. Todo eso también lo permite lo contemporáneo, este mundo de ahora. Quizás ese tipo de encuentros antes no se daban, no eran posibles, entonces lo contemporáneo también es eso. Y finalmente todo en su momento fue contemporáneo, ¿no? Lo que llamamos hoy contemporáneo en 200 años será ancestral. Sí, más o menos. Eso lo hablábamos alguna vez, como que finalmente eso ancestral, eso tradicional, sigue vivo hoy. Es como, no es el hecho de que sea tradicional o ancestral, no es porque toque la música como lo tocaban los indígenas hace 1000 años, sino porque la música que estoy haciendo está entretejida con esa música, viene de allá, pero lo ancestral está vivo hoy en lo contemporáneo, y esto en 200 años será visto como lo antiguo, ¿no? Como lo tradicional. ¿Qué es lo que ha pasado con la música, digamos, pensando en la tradición europea, ¿no? Pensamos en Bach como súper antiguo, barroco, pero en su momento Bach era una vaina súper novedosa. Cuando la gente escuchaba Bach era una vaina loquísima, era una exploración armónica súper nueva que muy pocos comprendían, o Beethoven, ¿no? Que Beethoven ahora sí podemos decir clásico, las sinfonías de Beethoven era una vaina que la gente decía, este man está loco, que toda esa bulla, que es todo eso, tal. Hoy en día pues lo apreciamos un montón, sabemos el maestro que es, pero pues no es nada novedoso, es clásico, es lo clásico. Pero en su momento era lo contemporáneo, ¿no? Era lo súper moderno. Entonces, bueno, eso creo que va caminando todo de la mano. Lo ancestral siempre fue contemporáneo y sigue vivo en lo contemporáneo. Y lo contemporáneo en algún momento será del pasado. Correcto, entonces es raro hacer música ancestral y contemporánea, ¿no? Sí, realmente podría ser una sola palabra. Abstracto. Sí. Yo creo que lo contemporáneo va mucho también como con la creatividad del momento, ¿no? Con lo que está pasando. Tal vez, por ejemplo, lo que está pasando a nivel, por ejemplo, ya sea de la sociedad como tal. ¿Y de dónde sale lo oriental? Porque yo sí tengo una excusa, pero ustedes no tienen una excusa. ¿De dónde sale el danzo, que es este xiao coreano, una flauta coreana, como el xiao chino? Sí. ¿Y de dónde sale el dizi, que es la flauta china? Ya nos contaste un poco que te la regalaron, pero ¿de dónde sale esto oriental? Claro, sí, me lo regalaron, pero por algo, ¿no? Porque yo desde años atrás, escuchando mucho shakuhachi, sobre todo el shakuhachi, mucho,
Y más que ese instrumento, y esa es un poco la respuesta por qué esas músicas, es una conexión, ¿no? Que en un principio uno dice, no le encuentra explicación, pero es una conexión que tú oyes y tú dices, uff, esto me alimenta, esto me llena mi espíritu, ¿no? Y explorándolo de pronto ya más técnicamente, entonces encuentro que me gusta mucho el uso del ritmo en estas músicas, ¿no? Esa libertad o ese uso, esa exploración del ritmo donde hay veces sientes un pulso muy claro cuando o de repente desaparece por completo, no es fácil sentir y aparentemente estás en una pentatónica y de pronto te sales de la escala con unos cromatismos que son una sutileza, con una belleza. Es súper moderno ese sonido, es súper contemporáneo, ¿no? Lo que hablábamos ahora. Uno oye piezas del shakuhachi, algunas piezas y uno dice, pucha, esto es música del siglo XX y puede ser música del siglo XXI y puede ser música súper antigua, pero esa estética y que está muy ligado, como yo lo siento, a lo ritual, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la conexión mayor, aparte de esos elementos técnicos con los que me siento identificado, es la conexión de esta música con lo ritual, con el silencio. Para nuestra música y para mí en particular el silencio es un elemento fundamental y en esta música es muy palpable, muy claro para mí. Obviamente si hay música no hay silencio, pero eso se trata de hacer música con el silencio. Tú estás oyendo la pieza, pero se siente que hay silencio alrededor y también hay espacios de silencio como tal. Entonces creo que esa es la mayor conexión, esa relación con lo ritual, lo ceremonial y con el silencio en particular. Qué bonito. Leyendo yo sobre ustedes un poco, dice que Tamsayanka es una mezcla un poco de lo indígena, lo contemporáneo, lo europeo, lo afro. ¿Qué es lo afro en la música de ustedes? ¿Dónde está? Pues no está tan visible en lo musical, ya sé lo que tú lees, claro, en nuestro portafolio nos referimos más a que es una música que surge de este territorio Mestiza. colombiano, latinoamericano, suramericano, americano mestizo, donde está el ancestro indígena, donde está el ancestro europeo y donde está el ancestro africano. Que haya elementos africanos como tal, de manera consciente, no los hay. De pronto hay un par de juegos rítmicos, o bueno, quizás cuando estamos con el metalófono, pues claramente no es un instrumento africano, pero sí las placas, las marimbas, el balafón, ¿cierto? Puede haber una relación, pero no es algo consciente. Nos referimos más a ese espíritu que hay en este territorio. Bien, hablemos un poco de la composición. Me interesa mucho y creo que a todos nosotros porque, bueno, yo estudié composición. ¿Cómo es el trabajo? ¿Te sientas como los clásicos compositores con un papel en blanco y un lápiz o improvisan? ¿Cómo es la composición? No, pues es un poco lo que decías, Fao. Me gusta mucho el sentarse con el pentagrama, la partitura en blanco, el lápiz y borrador, tal cual. Las partituras que le da James son escritas con lápiz y borrador. Sí. Pero a partir de la improvisación, yo creo que la improvisación es clave. Entonces, sea con una flauta, comienzo a explorar, a tocar y voy encontrando lo que quiero y cuando voy encontrando es cuando escribo. Realmente lo que escribo más es sobre todo para el piano, ¿no? Las partes de las flautas casi no las escribo, sino que ya van quedando registradas ahí. Pero en el caso del piano me siento a improvisar en el piano, pues no soy pianista, entonces quedo corto en muchas cosas, pero ahí donde viene el trabajo, la imaginación del compositor, ¿no? Que puede tocar, pero también imagina los sonidos, los tiene en la cabeza, entonces tú improvisas en el piano hasta cierto punto técnico, pero sabes qué es lo que quieres y eso ya lo puedes escribir en un papel. Y mucho la inspiración en observar la naturaleza y en el silencio, en todo lo que hablamos ahora, ¿no? Para mí el motor principal de la composición es
esas horas sentado ahí en silencio, o esas horas sentado observando un paisaje, contemplando, viendo el vuelo de las aves, nos enseñan la música, es increíble. Tú viendo cómo vuelas un ave, percibes la melodía, ¿no? Y cómo hace sus giros, cómo la melodía sube, baja, cambia de ritmo, de tempo. Creo que ahí es donde está lo máximo, la máxima inspiración y obviamente escuchando mucho todas las músicas que hablábamos ahora, pero la parte esencial está en ese silencio y en esa contemplación de la naturaleza. Y luego en el trabajo técnico de improvisación, imaginación y escritura. Para nuestros oyentes compositores, ya saben, subir montañas más, menos academia. Conversación bajo el árbol. ¿De dónde salió esto? Bueno, nosotros siempre cuando viajamos o cuando caminamos, que nos gusta muchísimo, pues siempre como bajo el árbol, ¿no? Hay una conversación. Cuando yo lo toco me evoca como toda esa sensación y esa tranquilidad desde el metalófono. Pero también recuerdo que fue claramente una pieza acompañada de un vino cuando yo llegué, que tú la tenías ya lista. Tenías el metalófono y yo no sabía que iba a tocar metalófono, tú vas a tocar esto y yo voy a hacer la flauta en estos momentos. Entonces, Conversación bajo el árbol es una pieza, una composición para metalófono, flauta clásica y luego pasa al cuisi. Los títulos es una cosa muy bonita, ¿no? Porque siempre pienso en la música, yo creo que eso es lo que le pasa a todos los compositores, hacemos la música y después escuchándolas que decimos cómo es que se llama, ¿no? Como que uno hace la creación y después, bueno, pero ¿cómo se llama esto? Pero la misma música dice cómo se llama, ¿no? Uno se encarga de la música y la música dice cuál es el nombre, de escucharla y sentirla. Hay como 2 o 3 elementos. Uno, esas conversaciones íntimas, esos diálogos íntimos, esenciales, que giran en torno al silencio, cobijados bajo la sombra de un árbol, ¿no? Es muy diciente eso, el hecho de estar protegidos, frescos, sin recibir el sol tan fuerte, pero sí sentir su energía, estar muy cómodos, ¿no? Y en esa comodidad pues hay un diálogo esencial, bonito. Y por otro lado también yo pensaba mucho en la meditación y particularmente en la iluminación de Buda, ¿no? Que se vio en un árbol, ¿no? Es como lo narra la historia. Que eso fue, pues claro, fue un diálogo silencioso con él mismo o con el todo, con la luz. Yo lo pude traducir, me lo imagino como un diálogo, una conversación sin palabras y sin conceptos, ¿no? Es una relación con el silencio y con la luz, pero se dio en un árbol. Y musicalmente tiene unos elementos en el metalófono minimalistas, ¿cierto? Un par de motivos que se repiten constantemente, y sobre esos motivos minimalistas unas frases largas con la flauta clásica y luego con el cuisi, que es la flauta indígena, entonces más un carácter rítmico y selvático. Bueno, giras por México, Canadá, Europa. Bueno, ustedes no están tocando pop. ¿Cómo hacen para irse a esos lugares? ¿Cómo hicieron? Qué bueno, felicitaciones primero. Sí, gracias. ¿Cómo llegaron allá? Pues bueno, mira que cuando arrancó el proyecto, o antes de que arrancara el proyecto como tal, Tamsayanka, pues fue súper lindo también acompañar a Charlie porque yo le decía, ven, pasemos esta propuesta a tal lado o esto. Y yo, pues casualmente tenemos un amigo que está en España y él nos empezó a hacer como todo, él estaba haciendo una maestría en gestión cultural y desde Barcelona, y yo sin querer le dije, oye, mira, yo tengo este amigo chévere, ¿por qué no? ¿Este amigo chévere? Este amigo chévere, éramos amigos chéveres. Y yo le decía, mira, pues escucha la propuesta, pero en ese entonces él manejaba las piezas él solo. Yo estaba como atrasito, dándole fuerza para que él saliera, porque yo decía, esto hay que escucharlo afuera, era como mi sentir. Y en ese momento pues se dieron todas las cosas, entonces ya el contacto con Sergio directo y hemos estado pues trabajando con él y con otros amigos que hemos venido encontrando dentro del proceso, pero ha sido todo un trabajo, como hablábamos ahorita y te decía, ha sido todo un trabajo en equipo, ¿no? De buscar,
de organizar, Charlie, agenda, vamos en este lugar, vamos a mirar estas zonas, y a veces nos ha tocado pues coger Google y mirar correos, contactos y contactarnos directamente, ¿no? ¿Y cuál fue la recepción de la gente en estos países? No, pues siempre ha sido muy chévere, siempre ha sido una apertura grande, la gente siempre lo recibe con mucho cariño, con mucho entusiasmo, la gente se conecta bastante, en todo lado siempre hemos sentido en México hay mucho indígena, ¿no? Obviamente, entonces como que se siente esa parte bastante fuerte y esa conexión. Y en Europa y en Canadá pues no tienen eso, pero lo aprecian muchísimo, ¿no? Lo ven como algo muy interesante y lo sienten. Yo creo que la cuestión es lo que uno quiere transmitir, la intención con la que uno se sienta ahí y la gente lo percibe. Y pues hemos estado en unos espacios aptos para eso, ¿no? Como donde la gente va a escuchar ese tipo de música, de pensamiento, de intención. Entonces siempre súper bien recibido. Yo creo que también afuera siempre para mí ha sido súper lindo y súper valioso ver cómo la gente aprecia nuestra cultura y nuestras raíces, ¿no? Entonces siempre hay un interés por las músicas indígenas o por las flautas indígenas. Claro, está el piano que hace parte de toda una tradición europea, pero cómo fusionan entonces esos dos mundos, y ahí es donde siempre, por ejemplo, en Alemania Charlie le decía, no, el chamán, ¿no? Con sus flautas y todo, pero se acercaban obviamente con un poder de conocer, y siento que aquí en Colombia tenemos una riqueza, y en todas las culturas también hay una riqueza, y siempre está esa inquietud, ¿no? Por saber qué puedo compartir, qué puedo aprender, cómo lo haces, y el compartir. Pues qué bonito, Tamsayanka son un ejemplo de gestión, de autogestión, de buenas conexiones también, y de que no se trata solo de hacer música bonita, sino de gestionar, sacarla, mostrarla, hacer todo el trabajo semanal de correos, de contactos, de festivales, etc. Y es un trabajo muy importante que estamos aquí empezando a desarrollar en Colombia. Bueno, al ver la portada de la pirámide de la laguna, mientras uno escucha la música, surge la pregunta, ¿qué relación hay entre la música que ustedes hacen y las artes plásticas? ¿Hay algo de interdisciplinariedad? Sí, yo creo que sí, porque así como estábamos diciendo que la principal inspiración es el sentarse uno a observar y contemplar ese mundo natural, hay un acto visual ahí ya, ¿no? Y ese acto visual, esa inspiración que viene de lo visual, pues queda en la música. Y yo creo que algunas personas logran percibir eso, y al escuchar la música quizás llegan esos paisajes o esas imágenes a la mente que se pueden traducir en una pintura, por decirlo así. O sea, yo siento que nuestra música es muy hacia el interior y de cerrar, y quizás es muy relacionada con el silencio, también tiene mucho la contemplación, entonces también puede suscitar mucho a sentir e imaginar paisajes. Entonces hay una relación ahí con lo plástico, ¿no? Con lo visual. Entonces, claro, las portadas de los discos pues le metemos la ficha. Creo que todo el mundo lo hace, ¿no? Cualquier músico va a sacar un disco y pues piensa mucho su portada. Pero aquí vamos a eso, a que esa imagen tenga ese contenido que está intrínseco en la música. Bueno, vamos con otro concepto que desde hace muchos años, los años 60, 70, el marketing de las músicas nos trajo, que es el concepto del world music, la música del mundo. ¿Qué es eso de música del mundo? Pues eso es de lo que hemos hablado un poco, ¿no? Esas músicas tradicionales, esas músicas ancestrales, que no son la música clásica europea, que no es el rock clásico también,
sino esas músicas que que son propiamente o que están alimentadas de esas tradiciones, de esas músicas tradicionales antiguas, ¿no? Lo africano, lo oriental, lo indígena, lo americano. Y entiendo yo ese concepto del world music, como de la música del mundo, como las que son súper tradicionales. Esa es otra forma de usar el concepto, tal vez. La música tradicional, que es, por ejemplo, si vamos a hablar de cumbia, que es el formato de cumbia clásico, ¿no? El grupo de llamador, alegre, tambora, maracón, gaitas, ya, ¿cierto? Y hacen la música de tradición oral, por un lado ese tipo de proyectos, ¿no? O el grupo de música de Mali, que tiene los instrumentos que son antiguos y ya. Como esta otra corriente también de las músicas del mundo que se alimentan en estas músicas tradicionales, pero ya agregan otros componentes que invitan a la conexión con otras estéticas, con el rock, con el jazz, con el clásico, pero donde se siente la esencia de lo tradicional, de lo ancestral. Así lo entiendo yo. ¿Han dicho alguna vez, no, nosotros hacemos música del mundo o no? Eso no. Sí, totalmente. Pues digamos cuando estamos llenando plataformas para inscribirse en uno de los festivales o a los mercados culturales, le ponen a uno qué género, ¿no? Y le ponen unas opciones. Ponen rock, jazz, hip hop, reggae, world music. Toco world music, ¿no? Ahí es donde estamos, realmente ahí es donde estamos. Y por eso siento también que el término es válido, a pesar de que es supremamente vago, ambiguo, no nos dice nada, no podemos definirlo, no podría yo decir que sí es y que no es, pero sí nos sirve, o sea, de todas maneras nos sirve, es una herramienta que, bueno, pues no soy rock, jazz, ni tampoco es una tradición pura. Bueno, world music sí, creo que sí soy world music. Sí, creo. Sí, para mí es claro que sí, y el concepto funciona para presentarse a ese tipo de eventos, ¿no? Tanto festivales como mercados culturales ya tienen como muy marcado, puede ser chévere o no, pero ya tienen muy delimitado los géneros, entonces es ese. Igual también, por ejemplo, sumando lo que dices, cuando hemos estado en festivales de músicas del mundo como en Canadá, que estuvimos, encontrabas tus solistas, por ejemplo, que solo tocaban tabla, sí. Y solamente era este proyecto. Y después de estos 40 minutos o media hora que él interpretaba, luego seguía todo un formato de jazz. Claro que tenía un tipo de lenguaje, pero el género era jazz. Y después íbamos a otro lado y nos encontramos una chica que tocaba y cantaba y tenía toda una apuesta, un performance, pero era súper rockero. O sea, siempre para mí es como abrir todo y recibir todo, ¿no? Sí, es un concepto súper difícil. Les comparto, a nosotros en el festival cuando discutíamos sobre estas cosas, por eso no los llamamos Festival de Músicas del Mundo, sino Ritmos del Mundo. Nos puso un pie al ladito de las músicas del mundo, no nos paramos en las músicas del mundo. Discutíamos, bueno, debemos traer vallenato, ¿no? ¿Es música del mundo? No. Y que sí, y que no, y que sí, y que no. Bueno, está abierta la discusión y la discusión continuará. Bueno, es importante para nosotros, consideren ustedes, estudiar músicas de otras latitudes y eso nos aporta algo a nuestra cultura colombiana. Sí, totalmente, claro que sí. Bueno, eso va con una conexión, ¿no? Tú no le puedes imponer a alguien que no siente la conexión, que tiene que estudiarlo, porque pues no. Pero cuando se siente la conexión hay que hacerlo. Sí, yo digo que si tú sientes cierta inclinación a una sonoridad árabe, métete porque por algo tienes esa conexión, por algo tienes ese llamado, y si te metes a estudiarlo a fondo, se te abre un mundo infinito de posibilidades, tanto musicales, se va a enriquecer uno musicalmente, porque va a encontrar nuevas escalas, nuevas armonías, nuevos sentidos del ritmo, y va a encontrar además nuevos fundamentos de lo musical, es decir, como principios filosóficos distintos a los que uno está acostumbrado, y finalmente le va a permitir a uno conocer una cultura. Es que yo creo que a través de las músicas uno conoce un mundo a través de la música. Hablando de Mikus, él me decía, es increíble
cómo tú logras la sonoridad japonesa sin haber ido nunca a Japón, ¿no? Entonces, es que es eso, es a través de la música conozco Japón. Tenemos que ir a Japón. Pero tú oyes la música y aprendes de los mundos. Entonces es una forma de nutrirse musicalmente, de nutrirse filosóficamente, espiritualmente y culturalmente. Conoces el mundo. Claro, hay que viajar también, ¿no? Pero es una forma de viajar. Así como uno dice que viajar abre la mente, ¿cierto? Con la música pasa lo mismo, porque con la música estás conociendo el mundo. Con la música es del mundo. Conoces el mundo. Vale, vamos ahora al concepto del ritmo. También un poco en relación con ritmos del mundo. Hay un trabajo rítmico en Tamsayanka, es importante o tan importante como lo armónico, como lo melódico, o simplemente está. No, sí es importante. Bueno, por ejemplo, para mí al principio era algo muy desde la exploración, desde la parte sonidos, ¿no? Pero con el tiempo y a través del proceso, para mí es súper importante, ya muy independiente de poder estudiar con un metrónomo, es poder generar como ese ritmo interno, ¿no? Para poder tú llegar a expresar. Y es muy bonito porque creo que lo comentabas tú, un poco tocando las flautas y en ese sentido de la contemplación, de la apreciación del silencio, la respiración viene a ser un ritmo. Especialmente en esas músicas de shakuhachi, la respiración viene a ser el ritmo, es un tipo de ritmo, un tipo de rítmica. Y en ese sentido quiero preguntarles, ya que ustedes estudiaron música, ¿cómo es la academia a nivel rítmico en Colombia? El entrenamiento rítmico en Colombia, ¿cómo lo ven? Pues bueno, como yo comentaba ahorita, me gradué de la universidad hace 15 años, ¿qué? Más de 15 años. En el 2004 me gradué yo, entonces yo creo que todo ha cambiado mucho, ¿no? Entonces no sé en qué estamos ahora en la academia en cuanto a lo rítmico, pero siento que en la parte, digamos, en el enfoque que yo tuve, que fue la escuela clásica, hacía mucha falta un trabajo más interesante del ritmo, ¿no? Porque se quedaba uno en entender las negras, las corcheas, las figuras rítmicas básicas y los ejercicios pero no había una forma de apropiarse del ritmo en el cuerpo. Yo creo que hace falta, no sé si hoy en día sea eso, pero para mí es clave, aparte de sentarte en un papel a hacer leyendo el ritmo, solfeando el ritmo, que tú lo puedas sentir en el cuerpo, ¿sí? Y eso no existía en esa época, en esa escuela. Sé que había mucha gente que con unas propuestas súper interesantes, de pronto desde el jazz, había unos maestros de ritmo muy interesantes que sí ponían como en actividad el cuerpo. Era gente que yo veía que estaba por fuera de la academia, que traía propuestas nuevas de la pedagogía del ritmo, y yo creo que eso hace falta mucho. Es eso, es estudiar el ritmo desde el cuerpo, porque el cuerpo es el primer instrumento. Y ahí es donde está el ritmo, escuchando el corazón. Y yo, como fui profesor después, y le decía a algunos estudiantes: uy, hermano, usted tenía que ir a bailar salsa todos los viernes. Por supuesto, está jodido. Pero el ritmo está, vaya, su tarea es ir todos los viernes al goce pagano. Y es de bailar, es de eso, no es de vaya estudie, ¿no? Vaya, vaya. Y a mí me pasaba también, y me pasa, yo confieso aquí que el ritmo a veces a mí me cuesta, tal vez por eso se me facilita irme y jugar con rítmicas, métricas diferentes, porque sí, me hizo falta y todavía como ese juego corporal, pero lo propongo también, ¿no? Lo trabajo y cuando fui docente quise proponerlo. Seguramente ha cambiado y ha mejorado, pero sí, yo también creo que hace falta. Parece que el ritmo está por añadidura, está cuando ya sabes leer algunas notas y ya. Pero no hay un desarrollo como hay una armonía 1, armonía 2, armonía avanzada, no hay un ritmo 1, un ritmo avanzado, no hay una exploración rítmica muy. Parece que está dado por hecho, creo que en general en todo el mundo es así, la academia europea. Festival Ritmos del Mundo 2019, fueron parte del festival, fue el primer festival. ¿Qué les pareció?
¿Cómo fue la experiencia? Cuéntenos un poco de la experiencia del festival. A mí me encantó, realmente cuando vi el flyer me impactó. Y yo dije, wow, aquí una persona se lanzó a reunirnos y eso creo que es muy valioso. Y para nosotros como artistas o como grupos o como músicos es importante también que una persona o alguien, yo no lo sabía que estaban ustedes aquí en todo este movimiento, entonces como que haya tomado la decisión de vamos a hacerlo. Y me encantó mucho la parte, toda la parte como de organización, toda la parte como la parte visual, se veía como, wow, esto es grande, ¿no? La imagen te dice mucho, además. Entonces siento que en ese aspecto fue para mí súper impactante y novedoso que yo le dije a Charlie, oye, mira, pasemos la propuesta, buenísimo, esto es como para nosotros que no existe porque de pronto si la pasamos a Festival de Músicas Colombianas, pues de pronto uno dice, no sabemos qué pueda pasar, pero acá hay una opción que yo decía, aquí hay cobertura para lo que hacemos. Pues escuchar otras propuestas que no conocíamos es como también enriquecernos de personas que están trabajando en lo mismo y que realmente, por ejemplo, yo de pronto no conocía. Estamos en un país donde no nos conocemos a veces y que estamos trabajando con la misma finalidad y estamos como así. Entonces tú, como que el festival nos reunió. Y lo otro lindo, pues ver el público, ¿no? Nosotros tocamos un domingo, era tarde, y ver cómo la gente estaba conectada y el público estaba, y sí hay público, y también ya a la hora de estar en escena, pues se veía todo un equipo, ¿no? Se veía un equipo en fotografía, un equipo que interacía, un equipo que estaba súper lindo, que estaban vendiendo también afuera los discos, los trabajos, otros trabajos adicionales también que hacen parte de nuestros compañeros en los que no conocíamos, que hacen parte como de las artes también. Entonces creo que fue un tejido de bellísimo, para mí fue un tejido nuevo que aprendí, conocí personas que muy seguro en futuro me van a enriquecer muchísimo. ¿Cómo está Colombia musicalmente y qué nos falta? Pues hay mucha riqueza, ¿no? Yo creo que Colombia, es una, bueno, no sé, para mí es una potencia musical increíble. Hay mucha música, hay mucho talento, hay mucha tradición, ¿no? Tenemos muchas culturas en Colombia, tenemos las músicas del Atlántico, del Pacífico, de los llanos, de los Andes. Eso es una riqueza, por lo tradicional que hablábamos ahora, hay muchísima riqueza, ¿no? Está todo lo indígena, está lo africano, está lo clásico, lo europeo. Y aparte de eso, cada vez hay gente pues, muy estudiosa, ¿no? Que ha trabajado mucho de muchos géneros, hay muchos muy buenos jazzistas, hay muy buenos rockeros, percusionistas, flautistas, saxofonistas, hay mucha gente, hay muchos músicos muy buenos. En el mundo hay mucho músico colombiano sonando, tanto desde Shakira hasta Tamsayanka, ¿sí? Entonces tú vas por el mundo y ves carteles en ciudades del mundo con grupos colombianos todo el tiempo, y dices, wow, qué nota. Estaba en Barcelona y Herencia de Timbiquí, en todos lados se encuentra uno, la 33, bueno, de todo, ¿no? ¿Y qué falta? Pues a nivel como institucional se está logrando, porque creo que todavía falta más oportunidades, más mercado, ya hay unos mercados culturales, está el BOM, está Circular, hay unas convocatorias, siento que falta más. Por ejemplo, por las experiencias que hemos tenido en México, hablando con los músicos de México, en México hay convocatorias todo el año, o sea, es impresionante, esa gente puede vivir de las convocatorias. Acá tenemos las convocatorias del Ministerio de Cultura, tenemos las convocatorias de Artes, y ya, bueno, hay unas independientes, el Festival Ritmos del Mundo salió, pero cosas grandes de 1000 becas y premios, básicamente son esas dos, ¿no? Quizás hay más que se me escapen, pero básicamente son esas dos. Falta mucho más en eso, creo yo. Y ya a nivel de los músicos nos falta mucho más orden, autogestión. Los que lo han hecho, lo están logrando. Los que la tienen clara dicen, hay que entender el grupo, una empresa, hay que sentarse a escribir objetivos, estrategias, y en la medida que eso se entiende, las cosas funcionan. Eso creo que también
nos falta, nosotros lo estamos aprendiendo. Después de muchos años de estar en la música, porque llevamos años dándole a esto, como que, oiga, es que hay que sentarse a hacer esto. Quizás eso es falta de educación también, ¿no? Creo que hoy en día en la academia también enseñan un poco de gestión. En mi época no. Sería buenísimo que uno desde que comienza peladito sabe que hay que hacer, que hay que sentarse, organizar, a escribir estrategias, objetivos y la cosa funciona mucho más. Correcto, y para terminar, ¿cómo ven la música hoy en día? Teniendo en cuenta que nuestra generación empezó con el cassette, el disco, el long play, después bueno ya fue CD, después ya ni siquiera fue CD, fue MP3, y hoy en día pues Spotify, YouTube, pues ya está, entonces ¿para qué compramos? ¿Cómo ven la música hoy en día y dedicarse a la música hoy en día? Hay algo igual ahorita que un movimiento fuerte que está como regresando atrás, ¿no? Ahora los acetatos es algo que tiene mucha fuerza y tener el acetato pues te hace tener el arte, ¿no? También el arte del acetato, de la carátula. Y yo por lo menos no me imaginé, por ejemplo, afuera cuando salimos, la cantidad de acetatos que la gente tiene. Y es un arte, entonces yo siento que se está recuperando o hay un sentido de valor de comprar el disco a pesar de que tenemos Spotify, porque igual nosotros escuchamos Spotify también y vemos cosas en YouTube, pero siento que de todas maneras hay algo que está pasando también con las generaciones de tener ese arte y de tenerlo por ahí. Pero hay algo que no cambia y es el concierto, ¿no? La música en vivo. La gente así tenga 1000 plataformas digitales, la gente siempre quiere ir a los conciertos. Pues el negocio de los músicos es el concierto, incluso a gran escala los músicos de pop, el ejemplo que pusimos Shakira y tal, aunque esa ya debe tener obviamente un montón de dinero por reproducciones en Spotify, pero su mayor riqueza son los conciertos. Y creo que nosotros debemos pensar lo mismo, vendiendo discos en plataformas ganamos, pero la mayor fuente está en el concierto, la mayor fuente económica, pero también la mayor riqueza musical, ¿no? Que es poder estar en contacto con la gente tocando, y eso no cambia, y a eso hay que meter la ficha, porque tú dices, ¿se puede vivir de la música hoy en día? Yo digo, sí, lo estamos haciendo, hay mucha gente que lo hace. No importa el tipo de música, la música de la que estamos hablando es difícil en el sentido en que no es pop, no es la música que escucha la mayoría de gente, pero hay un montón de gente que quiere escuchar esta música, que quiere escuchar, que quiere conectarse con el silencio, que quiere conectarse con el paisaje, lo que hemos hablado. Entonces yo creo que es cuestión de proyectarse, de organizarse y sí se puede. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy, a Carlos y a Jenny Tamsa y Anka, una ofrenda musical, y hoy tuvimos una deliciosa conversación sobre música. Es nuestro primer podcast de conversaciones sobre ritmos del mundo y esperamos tenerlos en el futuro, en una próxima oportunidad, y les deseamos que de aquí en adelante sigan girando, que vayan a China, a Japón y a todo el mundo y nos sigan contando cómo están. Bueno, claro que sí, muchísimas gracias a los ritmos del mundo y pues a la audiencia, de toda la gente que somos todos de los mismos, trabajando por lo mismo, así que gracias realmente.